Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a este día de oración profética. Estamos emocionados de comenzar este mes de febrero, ya el segundo mes del año. Ya sentimos que el año está apresurándose y creo que nosotros debemos tomar ciertamente en claro la necesaria actitud de caminar y obedecer fielmente a la guía profética y a lo que se nos fue confiado en este tiempo. Eh, durante este mes de febrero la palabra profética principal que rige es la palabra de lo siempre de Dios. Y en este caso quiero que estos jueves de febrero, mientras ministremos la reunión de oración profética donde traemos la palabra para que sea la inspiración de la oración, quiero que hablemos de lo siempre, sobre todo de su característica, de su significado, y ver cuán notable y qué importante es ser contenedores de aquello que proviene de Dios. Sé que muchas veces creemos que lo somos, pero si hacemos un examen sincero, honesto de nuestra vida, descubrimos que no todo el tiempo guardamos lo que debiéramos guardar, y sí guardamos lo que no debiéramos. La Escritura nos manda que examinemos nuestra alma por una conveniencia personal también, por un beneficio personal de quitar todo peso que está sobre nosotros, que es innecesario y que es un estorbo para el progreso de la fe. Teniendo como modelo delante de nuestros ojos a Jesús, eso está en Hebreos capítulo 12, el autor y consumador de la fe, y nos cuenta el padecimiento que él tuvo y cómo se sostuvo, porque dice que él delante de sus ojos se enfocó en el gozo de lo que vendría después de pasar por eso. Entonces, cuando nosotros no examinamos con honestidad nuestra vida, no estamos mirándolo a él, no estamos mirando su ejemplo, no estamos imitando su conducta. Porque al no mirarlo a él significa que le quitamos la mirada. No ponemos los ojos significa que no estamos siendo sinceros con él en la relación. Significa que tenemos cosas escondidas que sabemos que al mirarlo serán expuestas y nos da vergüenza o no queremos conversar esa charla que debiéramos tener con el Señor. Y eso lamentablemente he visto que ha traído y trae una ruina indiscutible en la vida de alguien que equivocadamente se comporta así. Pero bendito sea Dios que nos trae este acceso, porque la profecía es el acceso a lo que Dios tiene, a lo que Dios contiene, a lo que Dios es y a lo que Él quiere transmitir en nosotros, a lo que Él quiere transferir a nuestra vida para que contengamos. Puede ser un motivo de alegría cuando te dan algo muy valioso puesto en tu mano. Es un momento donde uno puede alegrarse, emocionarse, sorprenderse, pero no queda ahí la responsabilidad de lo que fue puesto en tu mano solamente por un momento de asombro, de alegría, de maravilla, sino que el propósito principal por lo cual se te fue puesto es que aprendas a retenerlo, aprendas a guardarlo, aprendas a contenerlo, aprendas a administrarlo para que eso se pueda multiplicar en diferentes cantidades según lo que fue dado. Entonces, tenemos que aprender que cuando viene algo hermoso y valioso del reino de Dios, lo cual lo considero así, que todo lo que viene de su reino es hermoso, valioso, precioso, incomparable, que las medidas de la tierra no pueden jamás medir lo que proviene del cielo, porque sus balanzas no alcanzarían, porque sus medidas más gigantescas y más potenciadas no alcanzarían a medir una simple molécula que venga del reino de Dios, porque siempre lo que venga de Él es eterno. Por eso, lo siempre de Dios no es una simple palabra,
es un acceso y deseo que sea una renovación a la manera de pensar que tenemos en cómo interpretamos lo que Dios nos da o cómo interpretamos aquello que Dios confía a nuestra vida. Deseo que podamos tomar el principio de la responsabilidad y renovarnos para poder aprovechar 100% lo que nos fue dado. Entonces, cuando viene eso del reino de Dios, yo he visto que solamente se ha quedado en la reacción emocional que genera, pero no se ha tenido la actitud espiritual que se esperaba. Por eso mucha gente no tiene su talento, usando el término de la parábola de los talentos, lo tiene, pero no lo multiplica, lo ha enterrado, no lo ha multiplicado, se ha quedado en eso. Pero considero y pienso que al traer una enseñanza relacionada a eso, vamos a poder echarle mano a la actitud espiritual que Dios espera cuando nos transfiere un aspecto, una porción de lo que Él es hacia nosotros. Por eso quiero que leamos las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías capítulo 40, verso 8. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que quiera hacerlo conmigo, o usted lo puede leer en la versión que tenga. La Escritura dice así: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Diga conmigo, la palabra de Dios permanece para siempre. Tanto la palabra hierba como flor en este texto son referencias a nuestras vidas. Es una referencia al ser humano, destacando que un simple soplo de Dios es capaz de terminar con todo el esplendor que esa vida tiene, pero exalta que la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo interesante es que la palabra de Dios, aunque viene a ser contenida en la vida de las personas, no es alterada por lo temporal de nuestra vida, sino que es capaz de existir aún más allá de la nuestra. Por eso encontramos evidencia en la Biblia de palabras que en un momento o en una primera mención fueron dadas a Abraham, un hombre que vivió hace miles de años antes que nosotros. Él murió después de cientos de años, pero aunque fue temporal su vida, la palabra dada a él ha trascendido las generaciones. Y la palabra que vino de la boca de Dios a él la contuvo por un tiempo porque nuestra carne es temporal. Pero la palabra de Dios no fue ni se vio alterada cuando Abraham murió, sino que la palabra de Dios, diga conmigo, fue transferida a aquel que quiso también tomar el compromiso de esa promesa. Porque no solamente es prestar atención a qué beneficio me da una promesa, lo cual es bueno, sino que también es prestar la atención qué me demanda la promesa, qué conducta, porque eso a mí me hace entender cómo administrarla, cómo guardarla, cómo retenerla, cómo conservarla conmigo, aunque hasta que llegue el momento en que mi vida termine. Por eso tenemos esas evidencias de la palabra de Dios trascendiendo generaciones, trascendiendo la vida aún del primero que la contuvo, el primer responsable que la administró. Por eso la Escritura en el libro de Hebreos manda al creyente a que observe la conducta de su pastor. Y dice que si su pastor tiene una buena conducta, imite su fe. Pasa que esas expresiones imitar hoy en día en nuestra generación o en el siglo XXI que vivimos, a algunos la expresión imitar les resulta o les asemeja a fingir, pero esa expresión imitar no está muy lejana a fingir, porque la Biblia no te mandaría a vivir una vida de mentira, sino esa palabra imitar está relacionada a que puedas tomar el mismo compromiso que esa persona tiene y que puedas seguir la misma responsabilidad de lo que la promesa está pidiendo que tengamos. Es que lo genuino de Dios
no viene solamente para darte algo, viene también para educarte, para enseñarte y para que vos también le ofrezcas algo. Y muchas veces, y principalmente, es la obediencia. Y cuando vos administrás una promesa, esta es una buena señal para aquel que dice o se pregunta en este momento, ¿estoy administrando las promesas o solamente fui una persona que me emocioné como cuando te dan un regalo y después se me pasa la emoción y pasa a ser algo más del repertorio? ¿Cómo saber que estoy administrando? Una señal muy importante y la considero principal es que una promesa, cuando está siendo administrada, significa que te está modificando tus hábitos y tu vida. Porque la promesa no solamente vino para darte un futuro lleno de esperanza y de bien, sino que vino a modificar tu conducta al de hoy y de mañana. Vino a transformar tus hábitos en otros totalmente nuevos. Entonces alguien dice, yo estoy siendo un administrador de las promesas porque desde el día en que Dios me dio la profecía, desde el día que Dios me dio la promesa, mi vida fue afectada, fue cambiada, fue transformada. Mi vida experimentó cambios notorios que no solamente los observo, sino que también los que me rodean se dan cuenta. Ha cambiado lo que me gusta, ha cambiado lo que me apasiona, ha cambiado lo que me atrae, ha cambiado donde invierto el tiempo, ha cambiado en dónde están mis pensamientos, ha cambiado en cómo están mis sentimientos, ha cambiado en cómo están mis emociones, ha cambiado en cómo están mis ambiciones, ha cambiado en cómo están mis metas o hacia qué dirección van, porque todas fueron afectadas por esa promesa eterna que vino. Entonces con seguridad esa persona puede decir, mi vida está unida a la palabra eterna de Dios, porque está su palabra transformando y modificando notoriamente todos los aspectos de mi vida, como yo los conocía o como yo los llevaba, y estoy administrando la promesa por esa señal. Porque el principio de unidad permite la transmisión o la transferencia de uno al otro. Por lo tanto, si permanezco unido a la palabra de Dios, que es para siempre, mi vida estará para siempre sustentada por ella. Vuelvo a repetir, el principio de unidad permite, habilita, da permiso, hace posible lo siguiente, que haya una transferencia de uno a otro. Por lo tanto, si la palabra de Dios, que es para siempre, me encuentra unida a ella me transfiere ese para siempre a mí, ser sustentado por ella. Ese término para siempre obviamente destaca la fidelidad que tiene. Significa que no será alterada por nada, sino que siempre afectará y operará como fue dicho. Pero también, como esto se genera un pacto, yo como administrador de esa promesa, beneficiado por esa promesa, debo también disponerle que pase lo que pase en la vida, también yo le seguiré ofreciendo obediencia a la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Es interesante cuando vemos que las palabras hierba y flor, que son la referencia a nuestra vida, que lo podríamos decir que es la creación, tanto la creación como la palabra de Dios, lo que coinciden es que ambas son generadas por el aliento de Dios. Vos te das cuenta que cuando vos hablas y el sonido que sale en las palabras y otro puede oír lo que estás diciendo, es porque en tu vida hay aliento que genera que las palabras no sean silenciosas, no sean vacías, sino que tengan sonido para ser interpretadas. Entonces, la creación y la palabra de Dios son generadas por el mismo aliento, ese aliento vital, ese ruaj del Espíritu, ese aliento que sale de Dios. Pero una diferencia notable entre la creación y entre la palabra de Dios es que la creación es temporal.
La creación tiene un tiempo de existencia. En cambio, la palabra existe y es sustentada por el aliento. Todo el tiempo. Por eso Dios, el Padre habla a través del profeta y se dice, mi palabra que envié no volverá a mí vacía, sino que cumplirá por lo cual la envié. Entonces usted imagine eso. Una palabra que Dios habló a alguien, se queda con esa persona todo el tiempo que esa persona la administre. Dios queriendo que cumpla la principal promesa que le hizo y que llegue a cabo el principal propósito que le dio. Cuando esa persona muere porque es creación, es su tiempo de partida, su vida que contenía esa palabra muere, su cuerpo, pero la palabra no se pierde con ese cuerpo, sino que la palabra sigue existiendo en Dios y le da un testimonio de lo que la persona hizo. Y el alma y el espíritu de esa persona, cuando sube delante de Dios, también es juzgada por el testimonio de lo que la promesa dice que esa persona hizo, si la obedeció, si fue fiel, si no la creyó, si la menospreció, si la dejó de lado, si prefirió usarla para malos usos o la usó para bien. Entonces vean que la palabra sigue existiendo y que la palabra sigue alcanzando a las generaciones que Dios quiere que alcance. Todo lo que fue emitido en una primera mención, Dios la vuelve a confiar a la generación que Él quiere, la vuelve a revelar a la generación que quiere, y esa palabra sigue existiendo porque tiene continuamente el aliento de Dios. En cambio, nuestro cuerpo, cuando Dios dice que es el final, el Señor toma el aliento que nos dio y nuestro cuerpo muere. Aunque nuestra alma vive para siempre porque es juzgada por Dios y viviremos con Él si morimos en fidelidad, en obediencia y fe, o lamentablemente condenada a estar bajo las tinieblas y el infierno para siempre. Pero vean cómo la palabra que es para siempre sigue existiendo a pesar de nosotros. Hay gente que equivocadamente en un nivel alto de orgullo y vanidad piensa que castiga al evangelio o castiga al ministerio o a la iglesia cuando se enoja o ofende por algo y decide no vivir esa palabra. La palabra va a seguir existiendo y la palabra va a hablar de esa persona que fue un desobediente. En cambio, la palabra va a hablar de bien de una persona que se esforzó por cumplirla. Y lo interesante es que en ese esfuerzo no es en vano, sino que ese esfuerzo contiene el sustento de la palabra que Dios le dijo. Por lo tanto, cuando se dedica a vivirlo, a cumplir esa palabra, la palabra actuará con fidelidad en lo que dijo. Por eso vos tenés que darte cuenta que cuando vos estás forzando demasiado algo, haciendo un esfuerzo innecesario y por demás, es porque no estás actuando en la palabra que Dios te dijo. Porque si estuvieras actuando en la palabra que Dios te dijo, yo te puedo asegurar que en el esfuerzo, que es la obediencia que hacemos, con eso va el respaldo y la fidelidad de esa palabra, porque están juntas. Por eso vuelvo a repetir, el principio de unidad hace que lo que la palabra de Dios tiene y es, se te transmita a vos y te sustente. Por eso es muy importante examinar y esforzarnos por estar ligados a la palabra de Dios que es para siempre, que tiene ese aliento vital, ese ruaj de Dios. Porque el día en que no lo hago, pierdo y perderé todo el esplendor que pude haber tenido, todo ese brillo, toda esa luz. Hablando en términos espirituales, el que lee la Biblia entiende, se volverá algo desvanecido en mí. Por eso dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si nosotros nos separamos de esa palabra que es vital, nos marchitamos y secamos con autoridad, pero su palabra va a seguir estando. Por eso es más importante buscar permanecer unido a la palabra que buscar estar unido a cosas temporales que se terminan. Yo te quiero decir algo.
Cuando vos entendés lo importante que es un recurso para vos, vos prestás atención cuál es la fuente que le provee. Y cuando vos buscas cuál es la fuente que lo provee, vos buscas estar conectado a esa fuente. Ya no buscas los canales, ya no buscas conectores, ya no buscas cosas externas. Vos buscas la fuente, asegurás estar en la fuente. Porque sabés que es de ahí donde se provee todo. La palabra es la fuente donde se provee absolutamente todo lo que nosotros consideramos que necesitamos. Pero si yo busco estar ligado a lo temporal mío, a todo lo que es de este plano terrenal, busco y pongo mi dependencia en ellos, que no son fuentes, sino que son solamente canales por donde puede fluir lo espiritual. Yo lo que estoy haciendo equivocadamente es separarme de la fuente y por lo tanto, cuando lo temporal termina, también termina lo hermoso y lo esplendoroso que yo quería. Porque este plano terrenal es receptor del plano espiritual. Y la palabra de Dios proviene del plano espiritual, afectando notoriamente el plano terrenal donde vivimos. Por lo tanto, si sos entendido, tenés que comprender que tenés que esforzarse por buscar estar conectado a la fuente, al plano espiritual, que aunque lo temporal termine, empiece y termine, no se perderá el esplendor, la gloria y la belleza que tiene, porque estás conectado a la palabra que lo hace posible. Por eso hay gente que ha empezado y han sido como luces fugaces, fueron un resplandor hermoso y admirable por un momento, pero se extinguieron, porque pusieron y se ligaron a lo temporal, se olvidaron de la palabra, se desconectaron de la eternidad de la palabra y por lo tanto cuando lo temporal pasó, también pasó la belleza que tenían y hoy solamente son un recuerdo. Por eso hay gente que habla hoy en términos del pasado, en todo lo que hacían, y hoy ¿qué está pasando? Se desconectaron de la palabra y de la promesa que Dios les dio. La promesa no es solamente se cumplió o inició el tiempo y ya está. No, la promesa continúa. Sos un administrador. Un día la cargaste como promesa. Cuando empieza a cumplirse, ahora la estás cargando como autoridad, la estás cargando como bendición, la estás cargando como poder, la estás cargando como derecho espiritual, la estás cargando como herencia. Por lo tanto, no termina una promesa porque empieza a cumplirse, sino que continúa con vos todos los días y ahora vas a encontrarte gente con la que vas a impartirle eso, vas a encontrarte con gente a la que vas a tener que orar por lo que le está pasando y esa promesa va a servir de autoridad, vas a poder delegarla como herencia a tu descendencia. No termina con empiece a cumplirse, continúa con vos hasta el día en que tu cuerpo expire el aliento. No sé si me estás comprendiendo. Por eso quiero que entendamos que la palabra siempre en este texto significa olam, en hebreo, que es eterno, de continua existencia. El término olam también es uno de los atributos que se le da a Dios, Yahweh Olam, el Dios eterno, de continua existencia. Pero también me gustó algo que aclara el significado, que es lo siguiente. Por eso te hablé del principio de unidad que te permite recibir lo que tiene la palabra para que vos también lo tengas, sea sustentado por lo que tiene la palabra. Y esta palabra hebrea que da como significado al término siempre, significa contenedor de veracidad, confiable y esplendor, que están encubiertos de aquellos que no la practican, pero revelado a los que sí. Por lo tanto, la palabra de Dios, que es eterna y de continua existencia, como te expliqué, además es confiable, tiene esplendor, es veraz, o sea, contiene verdad 100%. Y es permitido que lo tenga también el que la practica, pero no se le permite al que no. Entonces, en otras palabras, que toda persona que pretenda vivir la fe sin unir su vida a la palabra, será alguien que nunca conocerá y nunca experimentará el ser sustentado por ella. Nunca conocerá lo que es el espíritu vital en esa palabra, pero el que la practica
se le da permiso en que pueda experimentar el Ruach, el espíritu vital de Dios, el aliento de Dios en la palabra y ser sustentado por ella siempre. Por eso, en esta primera reunión de oración, quiero que examines tu alma, examines cómo estás administrando la promesa, cómo estás exponiéndote a lo que Dios habló. Por eso, en esta hora, dile al Señor que te examine. Dile al Señor. Ora al Señor ahí. Delante de ti estamos, Dios. Limpia nuestro corazón. Escudriñanos. Guíanos a examinar nuestra vida. Guíanos a examinar nuestra vida, Señor. Guíanos a unirnos a tu palabra. Delante de ti estoy, Dios de mi salvación. Examíname. Hay una administración ahora del Espíritu Santo. Levanta tu mano ahí. Delante de ti estoy, dile. Limpia mi corazón. Escudriñame. Dile al Señor. Jehová, dile al Señor. La habitación de tu casa he amado tu presencia, el acceso a tu presencia y el lugar de la morada de tu gloria, ahí donde está el esplendor, la belleza de tu esencia, quién eres. Dile, he probado en un tiempo la grandeza de tu poder, de tu paternidad, de tu misericordia, y hoy me arrepiento por haberme separado de tu palabra y haber unido mi alma a lo temporal, que solamente hizo que al terminarse un tiempo también se extinguiera esa luz, porque no puse mi alma en la palabra. Pero hoy quiero volver, mi Dios. Oh Padre, hoy quiero regresar. Me arrepiento y te digo, Señor, regreso. Hago memoria de lo que me has dicho, los dichos de tu boca, Señor. Los besos de tu boca son más placenteros que el vino, Señor. Toca profundo el corazón. Hoy te pedimos que venga el Espíritu Santo a recordar ese amor genuino y original por tu palabra. Venga el Espíritu Santo a soplar Ruach una vez más sobre la llama del corazón, y aunque esté, Señor, en pequeño estado, sé que un soplo de tu boca lo puede volver a ser grande. Te pido que en este mes que rectificamos, hoy rectificamos, Señor, contigo y con tu palabra. Hoy pedimos perdón por el grave error de haberla olvidado o haberla dejado atrás, pensando equivocadamente que otras cosas necesitábamos. Pero hoy comprendo por la enseñanza que es tu palabra la que tiene tu aliento vital, la que me sustenta siempre, que debo guardarla, que debo aprender a retenerla y guardarla y ser un fiel administrador de ella. Administrar las promesas, permitiendo que afecte notoriamente mi diario vivir, mi manera de pensar y los hábitos, transformándolos en testimonios evidentes de que tu palabra está actuando. Hay una administración del Espíritu Santo en esta hora. Levanta tu mano. Hay una administración de convicción. Y es notoria que es el Espíritu Santo porque son cosas de las que nunca has querido reconocer. Son cosas que nunca has querido reconocer, pero ahora hay una sensibilidad en tu corazón que vuelve y la reconoces.
Y hoy con humildad está diciendo, de verdad, Señor, me arrepiento. Esa es una señal que la palabra está actuando. Esa es una señal de la promesa que se reinicia en tu vida. Pero hoy no solamente te quedes con tu respuesta emocional. Ten la actitud espiritual que Dios quiere. Vuélvete un administrador. Deja que la palabra afecte. Deja que la palabra afecte para siempre. Que te cambie y te renueve para siempre. Oh Espíritu de Dios. Ministra. 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 El Señor. La habitación de tu casa, amado, ese lugar donde estamos bajo tu manto, bajo tus alas. Pro macanderebe pro ketere me candiri bisama kai. Sepre macusere prei. ¿Hace cuánto no hablas la lengua del Espíritu? ¿Hace cuánto no fluyes en la ministración espiritual? Levanta tu mano y conéctate a la fuente. Shokotoro mokondiri bikandiri bisai. Precioso Dios, ahí está más. Levanta tu mano, deja correr tus lágrimas que limpien tu alma. Probako sarama kandiribi primi kandorobo sabrama katarama saya. Todo lo que afecta a la palabra en nosotros, todo lo que Dios ve en nuestro cuerpo como respuesta a la palabra, se vuelve un testimonio eterno a favor nuestro. Por eso cuando hay gente que llora, ¿por qué? Porque la palabra lo está convenciendo y con humildad se están arrepintiendo. Esas lágrimas Dios las tiene como testimonio y luego las volcará en bendición. Luego las volcará en una lluvia de gracia sobre tu vida. Cuando hay gente que ahora se convence y dice, oh Señor, no he sido honesto en mi vida de fe, no he sido honesto en mis finanzas, no he sido honesto, Señor, con el congregar. Empiezan a rectificar y empiezan a decir, voy a hacerlo como me fue enseñado. Esa actitud comienza a marcar un camino que te va a prosperar. Y cuando lo comiences a practicar con genuinidad, como estás sintiendo ahora, vendrá sobre tu cabeza el favor sobre esas áreas. Y será sanidad financiera. Y verás sanidad en la fe, verás sanidad en la vida. No será religiosa, será una vida de fe genuina. Hay ahora un tiempo y un momento en que los caudales se vuelven a abrir porque la rectificación habilita el mover del Espíritu Santo otra vez en tu vida. Y hay gente que está teniendo conciencia ahora diciendo, después de esta administración voy a rectificar con personas y ya no quiero más ser como era antes, porque entiendo que mientras permanezca como la palabra me está enseñando, el río nunca dejará de fluir y siempre fluirá y siempre seré sustentado por la fidelidad de su palabra. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Tu casa amado. El Señor es bueno. Di, el Señor es bueno. Quise compartir con ustedes esta breve impartición, pero genuina, importante, como un iniciador de lo que es la oración de este mes. Oro que entiendas y comprendas la eternidad de su palabra y lo vital que hay en ella. Veremos otras cosas más los próximos jueves. Pero comprende cuán importante es que nuestra vida permanezca unida a su palabra. Es el medio por el cual Dios actúa y podemos tener la genuina confianza que seguirá actuando mientras permanezcamos unidos. Jesús dijo que guardemos su palabra porque eso es señal de que le amamos y quien lo ama hará que el Padre venga junto con él y habite con nosotros. Por eso es importante dejar que la palabra afecte y modifique, porque para eso viene. Porque la palabra de Dios dijo por Isaías que así como la lluvia y la nieve vienen, descienden a la tierra y hace que la tierra germine
produciendo un cambio notorio de lo que se veía a lo que empieza a verse. Así es su palabra, dijo. Viene a generar cambios. Cuando vos pedís, Señor, háblame, cuando necesitamos una palabra, es que vienen cambios. Tu vida a partir de ese momento cambia, tu rutina, tus hábitos, tu manera de pensar, de hablar, de relacionarte se modifica de una manera totalmente extravagante, se modifica de un momento, comienza a tocarse y a ser transformado todo al modelo que Dios quiere. Y ahí comprendés que la palabra, y la palabra contiene el bien de Dios, por lo tanto es bueno que esté pasando eso. Así que te bendigo y te animo a que te vuelvas a ser un apasionado de su palabra, contenerla, administrarla y practicarla para siempre. Que Dios te bendiga, iglesia. Nos estamos viendo este día domingo a las 10 de la mañana en Ministerio de Mir presencial y todos siendo personas que amamos para siempre su palabra. Bendiciones.